Argentina, un país que lamentablemente está en una situación tan trágica y que ahora se está plasmando esto en clasificaciones y datos internacionales, porque la calificación internacional de Argentina ya no es como un país en vías de desarrollo, como son la mayoría de los países latinoamericanos, sino que cayó a niveles africanos de desarrollo y confianza país, porque pasó a país en estancamiento. Y es algo que nadie se esperaba, es una cosa más bien sorpresiva, pero que muestra de manera más explícita la decadencia constante que ese país está sufriendo y cómo es un problema que se lleva hace mucho tiempo, tanto en los gobiernos de Macri como de los Fernández, etcétera, pero que ahora en el gobierno de Alberto Fernández, de los peronistas, ha llegado a su punto cúspide. Ahora la cosa puede empeorar mucho más, pero vamos a ver por qué se dio esto, qué significa esto y algunos de los orígenes que dieron a este tipo de situaciones tan trágicas para la población argentina. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a los suscriptores José Estrovero y a el de mantenimiento, 2 suscriptores, que decidieron hacer aportes mensuales a este canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o a través de un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Argentina, el viernes negro, como lo han clasificado, porque realmente los mercados dentro de ese país se desplomaron luego del anuncio que se hizo. Y es que la bolsa, al igual que muchas compañías, sufrieron consecuencias bien malas por este anuncio, y es porque a nivel internacional se le acaba de clasificar a Argentina a un nivel mucho más bajo. Ya pasó de ser un país que se llama en vías de desarrollo y pasó a la clasificación de países que están por su cuenta o independientes de la clasificación, que es más abajo. ¿Y qué tipo de países están ahí? Cito los siguientes. Zimbabue, un país que tiene hiperinflación en África y que es un desastre con mucha pobreza. El Líbano, un país que está a punto de entrar en guerra civil en el Medio Oriente. Trinidad y Tobago, países caribeños más bien pobres. Y Jamaica, lo mismo. La calidad, podríamos decir, de país de Argentina ya quedó plasmado oficialmente, aunque esto está ocurriendo hace algún tiempo, como un país que va cada vez más en una decadencia más fuerte. Y esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Miren, y Palestina está al mismo nivel, o sea, son países mucho más o conflictivos o con una calidad de vida sustancialmente peor, realmente trágico. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por un lado, esto significa que los préstamos que se le hacen a Argentina ahora son a intereses mucho más altos de los que ya hay ahora, porque es un país menos confiable. Porque es un país que justamente está al nivel de países africanos o del Medio Oriente, que están posiblemente a punto de colapsar. Es un país mucho menos confiable, así que los intereses por pedir préstamos son más altos. Ahora, si un país no pide préstamos, eso no debería afectarle. Pero Argentina es un país que se ha acostumbrado a gastar más de lo que genera, si es que genera algo, porque en realidad los gobiernos no generan nada, parasitan de la población, del pueblo, con ese robo legalizado que son los impuestos. Pero en realidad lo que esto significa es que como se endeuda Argentina para poder sostenerse y pagarse sus enormes sueldos políticos, sus subsidios, sus bonos, gasto estatal insostenible, bueno, esto significa que ahora tienen que pagar más todavía en intereses. Tema negativo. También, esto significa que muchas instituciones no se atreven ya a invertir o a hacer inversión en Argentina porque ven la clasificación internacional y dicen, no, esto es muy peligroso o esto no es confiable. Problemas que se dan. Y en consecuencia, como eso tiene efectos económicos en que muchas empresas no invierten o se asustan de invertir porque el mercado funciona así con expectativas, esto hizo que la bolsa de Argentina sufriera lo que llaman el viernes negro y se desplomó. Porque muchos empezaron a vender sus acciones, muchos empezaron a ver, hoy mal, no se ven unas buenas expectativas a futuro, así que hay que empezar a vender. Y esto hace que a futuro sea más difícil conseguir que haya inversiones en Argentina porque se ve como muy inestable, muy peligroso. Y la pregunta al final es ¿por qué? ¿Cómo se llegó a este punto? No es tan fácil lograr que un país pase de estar en un nivel al alza a un nivel a la baja, porque pasar de un país en vías de desarrollo a un país estancado, en clasificación país independiente, no es tan fácil. O sea, a los argentinos igual le tomó varias décadas llegar a ese punto de decadencia total. Pero ¿qué es lo que han hecho para merecerse eso? Por un lado está en la destrucción más o menos sistemática que le están haciendo a sus emprendedores. Argentina es uno de los países con los impuestos más abusivos para su población.
Ya los impuestos de por sí, por naturaleza, son bastante abusivos con todo. Son un robo legalizado tanto al emprendedor, al trabajador, al ciudadano, a todos. Pero hay países que le roban más o menos a sus ciudadanos. Y uno de los que más le roba es Argentina. Porque a las pymes es donde más les afecta. Muchas de las empresas que se sostienen en Argentina, que son pequeñas y medianas, lo hacen porque no trabajan a nivel legal, sino que trabajan en negro, en el mercado negro muchas veces, porque pagan por debajo, contratan por fuera en negro, porque si lo hicieran con contratos legales o estuviera todo funcionando más o menos como lo pide la ley, no funcionarían, quiebran. Por eso empieza a aumentar la informalidad en un país. Y las empresas que sí están legales, que son las más grandes, muchas veces lo logran llegando a acuerdos, muchas veces corruptos, con el gobierno, porque no se sostienen sino. Si tú quieres sostenerte muchas veces en Argentina a nivel grande, tienes que hacer acuerdos con el Estado, y ahí empieza la corrupción porque también el Estado argentino es sumamente corrupto. Al igual que muchos de Latinoamérica, pero Argentina se está destacando bastante en esa dirección, de mala manera. Entonces, eso es uno de los factores. Impuestos, sobreregulaciones, constantemente empoderar demasiado a los sindicatos. Eso empieza a generar problemas también a nivel empresarial, quiebras de empresas, tomas de propiedades, amenazas de expropiación. Esos son para dar un listado de ciertas cosas. Pero no solo eso. Otro de los temas más recientes es el tema de las restricciones a la venta de carne, que muestra un problema sistemático más grande. Recordemos que por semana se prohibió la venta de carne al extranjero en Argentina por parte del Estado. Y ahora hay restricciones parciales. ¿Qué ha generado eso? Que esto no es la primera vez que se hace y tiene problemas sistemáticos. Esto se hizo para bajar los precios de la carne porque decían que estaba muy cara. Pero lo que hizo esto como consecuencia fue que algunos quebraran porque tenían contratos que no pudieron cumplir con el extranjero, no recibieron la plata que les tenían prometido por venta de carne y por lo tanto quiebran. Uno. Segundo, también esto generó que muchos tuvieran pérdidas si no quebraron, que generó eso también, que los precios de la carne en vez de bajar aumentaron mucho más. Y empezó a haber justamente problemas de escasez en cierta área. Pésimas políticas. Y eso muestra un problema sistemático porque el gobierno argentino constantemente se mete a intervenirle la producción a aquellos que generan trabajo. Y no es la primera vez que lo hacen con este tipo de productos, y lo peor es que un porcentaje no menor de la población argentina apoya estas medidas, que son sumamente liberticidas, estatistas totales, y que empeoran la calidad de vida en general. Y eso genera también desconfianza, incertidumbre jurídica, y llegan menos trabajo, menos inversión, y por lo tanto aumenta la pobreza. Me encantaría decirles que, aunque este gobierno es pésimo, el que hay de Alberto Fernández en Argentina, la cosa va a mejorar. Porque algunos pensarían, ok, el gobierno actual es impopular en Argentina, lo está haciendo mal, la oposición probablemente va a hacer lo contrario, ¿no? Y realmente no. En Argentina no hay realmente muy buenas alternativas a nivel electoral, porque lo más probable es que si pierden los peronistas, los que ganen sean Juntos por el Cambio. Los macristas. Y para ser sincero, si el gobierno de Alberto Fernández y los peronistas ha sido horrible, el de los macristas y de Juntos por el Cambio es malo. No es horrible, pero es malo. Y hace muchas de estas cosas, de estas mismas cosas, pero un poco menos. Entonces, la alternativa es que en que Argentina se está moviendo de manera realista a nivel electoral es entre algo horrible y algo malo. Pero no son opciones buenas. Y ninguno de los dos va a levantar la situación porque de cierta manera quieren esto mismo, pero en distintos grados. Ahora, Juntos por el Cambio les da por decir que son más liberales, no, que lo son y que van a hacer esos cambios, pero cuando gobernaron no fueron para nada así. Y en muchos casos se asociaron con peronistas. O con los radicales, justamente, que son como la Unión Cívica Radical, que son en muchos casos también sumamente estatistas. Entonces, no mejora la situación argentina. Y de cierta manera se entiende por qué a Argentina siempre se le ve casi como un borracho, si usáramos una analogía, que está a punto de caer si nunca se cae. Porque siempre está al punto del desastre, como ahora que está cada vez más cerca del desastre. Y es como si un borracho está a punto de tumbarse y no puede levantarse. Pero después alguien lo hace un poquitito menos mal, pero igual lo empeora, y se levanta un poco y vuelve a tomar del alcohol. Entonces como que no sale del vicio. Es un país que no puede salir de eso, que es lo de los bonos, lo del impuesto, la corrupción, y constantemente tiene esos altibajos, pero siempre en la baja. Y por eso hemos notado que Argentina pasó de ser un país que estaba a punto de ser potencia mundial en la década de los años 20, 30, hasta que progresivamente se ha convertido en un país que se acerca más ahora a países en crisis de África que a países de desarrollo, desarrollados en Europa, Estados Unidos, etc. Es realmente lamentable. Pero algo puede servir esto. Nos puede servir como ejemplo para el resto del mundo de lo que no hay que hacer.
Porque es muy importante a veces mirar qué pasa en otros países, no solo porque es bueno estar informado y saber lo que ocurre en otras partes, sino para aprender un poco qué pasa cuando haces ciertas cosas. Y Argentina, a mí siempre me ha gustado mucho a nivel cultural, pero también a nivel de país me encanta porque es un ejemplo de tú lo que no tienes que hacer en un país. Argentina es el ejemplo de lo que tú haces para que un país le vaya mal. Y por lo tanto, viendo este tipo de cosas, uno tiene que saber ir para el otro lado de lo que están haciendo en Argentina. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les parece esta preocupante situación de los argentinos? Se desploma la bolsa, los clasifican junto a países africanos y países del Medio Oriente que están o parcialmente reconocidos al borde de crisis institucionales que los pueden llevar a guerra civil. ¿Qué piensan de ese tipo de situaciones? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.